para saludarlos y que no sea tan impersonal de todas formas. Espero que este repasito les pueda ayudar y si tienen alguna duda igual la podemos tratar de solucionar. Bienvenidos chicos y gracias por estar aquí. Y ahora sí apago la camarita para que no haya interferencias. Y por acá en mi familia pasa siempre. Empezamos. Les hice esta preguntita y no sé si les pasa que a veces siempre hay mucho miedo, mucho temor antes de dar algún examen, ¿no? Y no es tal vez por falta de conocimiento, sino por el mismo estrés de rendir bien el examen y las expectativas propias que cada uno tiene, ¿no? Pero chicos, vayan con todo ese examen. Les aseguro que si ustedes lo correlacionan, digamos, con la vida diaria y con la realidad nacional, se les va a hacer mucho más fácil. Y es lo que vamos a tratar de hacer con este tema, porque también es un problema de salud público. Vamos a tratar sobre el Mycobacterium tuberculosis. Ya me conocen, o bueno, si no me conocen, soy Yesari González, estoy en sexto año de la carrera y empezamos. Vamos con unas preguntitas. Ya vamos a empezar con una pregunta que me gustaría que la puedan resolver. Dice, tenemos un recién nacido de 3 días, pesa 2.400 gramos, no tiene comorbilidades, nace en una zona rural donde se trazó la jornada de vacunación, como puede pasar en cualquier lugar del país. La madre fue diagnosticada con tuberculosis pulmonar bacilífera hace 10 días. El bebé no ha recibido vacunación alguna. Según la norma peruana, ¿cuál es la vacuna que se debe colocar en este paciente? A ver ahí por algún conocimiento previo que tengan, que recuerden. Los leo en el chat. ¿Tienen alguna idea, chicos? Imagínense que están como celumistas. ¿En serio, Iván? Bueno, vamos a explicarle unas cositas. Es un recién nacido de 3 días, ¿no? Nos dice que pesa 2.400 gramos, 2 kilos más o menos, un poquito más. El peso es bajo, ¿no? Para la edad que él tiene. Lo normal es que pese de 2,5 kilos a 3,5 kilos, ¿no? Ese es el rango. Entonces, este es un bebito que ha nacido con bajo peso. Nace en una zona rural donde se atrasa la jornada de vacunación y la madre tiene tuberculosis pulmonar. Entonces, hace 10 días dice que no ha tenido tratamiento, ¿no es cierto? Entonces, si no ha tenido tratamiento, a nosotros se nos prende el chip y decimos que todavía está en un periodo de desarrollo de la enfermedad y por ende puede contagiar. Al bebé también le puede contagiar. Entonces, ¿qué nos dice la norma peruana en este caso? ¿Qué es lo que deberíamos considerar? Debemos colocarle esta vacuna para la hepatitis B, o bueno, la hepatitis B, ¿no? La A tiene otro mecanismo de transmisión y no hay vacuna para eso. Para la hepatitis B sí la hay. Entonces, sí, de hecho sí se tiene está dentro del esquema y es una de las primeras vacunas que también se la coloca. Pero en este caso, el cuadro clínico no tiene nada que ver, entonces descartada. La alternativa B, la tuberculina, que de repente ustedes la han escuchado en sus rotaciones con respecto a esta prueba. Esta prueba es una prueba que básicamente nos sirve para diagnosticar alguna inmunidad de tuberculosis, ¿no? Se extrae una de las partículas que conforman a la estructura de la bacteria de la tuberculosis y con ello se hace esta prueba, ¿no? Se inyecta intradérmicamente a la persona y se ve que crezca pues la ronchita, ¿no? Que básicamente se dice que es una prueba antigénica, pues, ¿no? Se conoce también como la prueba de Mantoux, ¿ya? O el famoso PPD. Esa sí la deben conocer, ¿no? Si ustedes han sido vacunados con la otra prueba que es la que vamos a ver, van a darse cuenta que van a ser sensibles y va a crecer, pero no va a crecer más de 10, pues, ¿no? Que es el tamaño promedio, 10 milímetros, por el cual uno puede decir que sí ha sido sensibilizado frente a este patógeno del Mycobacterium tuberculosis, ¿ya? El neumococo también se coloca en los niños, pero el cuadro clínico tampoco nos lo mencionan y entonces también se descarta. Y la que es la respuesta correcta es la alternativa de el bacilo de Calvin Klein. Es el famoso BCG. Ajá, muy bien a los que contestaron la D. Este bacilo
¿Qué es lo que es? No es el Mycobacterium tuberculosis, pertenece al género de las Mycobacterium, el bacilo de Calmette-Clay, y se utiliza básicamente porque no genera grandes lesiones en el cuerpo de la persona, sino son pequeñas lesiones. De esta manera nos permite, digamos, sensibilizar a los bebés. ¿Para qué? Para que no se infecten de formas graves de tuberculosis. La tuberculosis le puede dar al bebé, pero no de formas graves, como puede ser la miliar o la meninge, ¿no? Que esa es mucho más peligrosa. Y se da ciertas bacterias vivas, entre comillas, atenuadas, para que refuerce el sistema inmunológico. Entonces, ya, recuerden que hay diversas estructuras. Básicamente esta pregunta era para que ustedes activen la mente y digan, hay diversas estructuras de la bacteria que le permiten ser resistente, perdón, que le permiten generar cierta antigenicidad en el cuerpo de la persona y con ello tratar de prevenirlos, pues, ¿no? Entonces, ahora pasamos, ahí está, es el bacilo de Callen-Clay. Y un dato adicional es que se utiliza una dosis de 0,05 mililitros de forma intradérmica en el bracito derecho dentro de las primeras 24 horas de vida. Por eso seguramente todos tienen su marquita en su hombro derecho, ¿no es cierto? En su bracito derecho, que les ha quedado como cicatriz. No en todos lo tienen la cicatriz, pero sí han sido vacunados, ¿no? Porque este es un esquema que ya está establecido desde hace años. Entonces, el Mycobacterium tuberculosis pertenece al dominio de las bacterias. Es una bacteria, no se vayan a confundir. Pertenece a la familia Mycobacteriae y del género Mycobacterium y a la especie Mycobacterium tuberculosis, pues, ¿no? ¿Qué características tiene el género Mycobacterium? Tiene la forma de un bacilo, ¿no? Aquí lo vamos a poder observar, la forma de un bacilo, de un bastoncito, mide entre 0,1 micras a 6 a 20, ¿no? Tiene una respiración aerobia estricta, eso también debe quedarles a ustedes como concepto. Tiene una nutrición quimioheterótrofa. Cuando decimos heterótrofa es porque va a utilizar los insumos nutritivos de materia orgánica, ¿no? De otros seres, y de forma química porque al romper esos enlaces va a obtener la energía, ¿no es cierto? La reproducción lo hace de forma binaria porque es una bacteria y el crecimiento se dice que es lento, pero aquí es ojito, lento ¿en dónde? Porque va a tener un crecimiento lento cuando está dentro del macrófago, pero ya cuando está en su caverna va a tener un crecimiento mucho más rápido, por decirlo así, ¿no? Pero de forma general se dice que tiene un crecimiento lento. Y decimos que es aerobio estricto porque necesita de oxígeno para poder sobrevivir, ¿de acuerdo? Hay un tema acá un poco controversial. Algunos dicen que es gram positivo. Yo encontré ese término, pero de forma general se dice que no se tiñe mediante la tinción gram, ¿no? Sino que tiene otra forma de poder detectarse, que es otro tipo de tinción. Ahora, también la pregunta estaba enfocada para que ustedes, digamos, vean que hay otras especies de micobacteria, ¿no? Y que solamente algunas llegan a generar enfermedad, ¿no? Y que de alguna u otra forma pueden transmitirse. Ustedes ven acá la transmisión en estas otras bacterias son raras, pero acá en el Mycobacterium tuberculosis sí llega a transmitirse de persona a persona, ¿no? Eh, y la que nosotros hemos visto que se utiliza como una cepa atenuada, ¿no? Es el bacilo de Calvin-Clay, ¿no? Que se utiliza de forma artificial y va a generar una lesión local. Entonces, pasamos a lo siguiente. ¿Cómo definimos al Mycobacterium tuberculosis? Como una bacteria inmóvil, ¿de acuerdo? No es que tenga flagelo para moverse. Ácido resistente. Como les mencioné, no se tiñe mediante tinción Gram, sino va a utilizar se utiliza otro tipo de tinción, ¿no? Y que no va a formar esporas. Y esta característica es la que le permite, digamos, o es beneficiosa, mejor dicho, para las personas, porque si utilizamos la radiación ultravioleta, ¿no? Eh, es lábil, entonces va a eliminarse, no va a formar estas esporas que le permiten resistencia, porque las esporas le permiten resistencia, no a otras bacterias. En este caso no es así. No sé si ustedes han escuchado ese término que dice, deja que el doctor entre a nuestra casa. ¿Y cuál es el doctor? Precisamente el sol, ¿no? Porque al entrar el sol con la radiación ultravioleta, ¿no? Va a eliminar estas cepas. Ahora, ahí ustedes pueden ver esta
grafía, ¿no? De una muestra de tejido cutáneo que está con otro tipo de tinción que es de hematoxilina y eosina y se pueden ver estas formas más violetas, ¿no? Que si lo acercamos van a tener esa forma de bastoncito. ¿Cuál es su morfología? Va a tener una pared celular que está conformada por peptidoglucano, proteínas y lípidos, generalmente lípidos, y esa es su principal característica y su principal factor de resistencia, ¿de acuerdo? Estos ácidos micólicos, que son ácidos grasos de cadena larga, no solamente le dan estabilidad, aquí vamos a ver, estos ácidos micólicos, que acá que pueden ver, que están de rojito, no solamente le dan estabilidad, sino que también le permiten cierta resistencia. También tenemos al lipoarabinomanano, estos de acá, que además de darle estabilidad, también van a formar un complejo lipídico polisacárido para poder ser reconocido, ¿no? Recuerden que cuando entran los, este Mycobacterium, nuestras células lo tratan de reconocer y este es un patrón de reconocimiento. El lipoarabinomanano le permite a nuestras células reconocerlo y con ello atacarlo, ¿ya? También tienen algunas fuentes, digamos, de tuberculina, que no tenemos esta parte, pero que van a servir precisamente para estas pruebas de PPD que van a formar este complejo antígeno anticuerpo, ¿no? Cuando ya es ingresado al cuerpo. Factor de cordón, lo que hace es permitirle la formación de granulomas y con ello resistir a la muerte que pueden sufrir cuando ya es fagocitado, ¿no? Por los macrófagos. La mutación en CAT-G, también se menciona, que está en los genes del, del Mycobacterium tuberculosis, le va a generar cierta resistencia a la isoniazida, que eso también ya está demostrado, ¿no? Es resistente al secado y a la mayoría de los desinfectantes, ¿no? Pero es sensible al calor, a la pasteurización y la luz ultravioleta. Ojito, su pared celular le confiere una protección inusual, haciendo más invulnerables, ¿no? También impenetrables e hidrofóbicas, ¿ya? Su principal característica del Mycobacterium tuberculosis, su pared celular, y en específico los ácidos micólicos, para darle estabilidad y obviamente resistencia. ¿Bien, chicos? Ahora, la siguiente pregunta dice, ¿el mecanismo más frecuente de contagio del Mycobacterium tuberculosis entre personas es? ¿Cuál creen que es la respuesta? A, saliva por utensilios compartidos. B, aerosoles de núcleos goticulares o gotículas menos de 5 micrómetros inhalados. C, transplacentario durante la gestación. D, contacto con sangre contaminada. ¿Qué dicen, chicos? B. Muy bien, sí. Pero por ahí puede surgir la duda. Recuerdo que un doctor nos comentó y nos hizo la pregunta, ¿no? Y entonces, ¿por qué hay tuberculosis genital, por ejemplo? ¿No? Y nos dio un caso en el cual una paciente tenía tuberculosis genital y su pareja, no. Y básicamente la pregunta era si podía contagiarle, ¿no? Entonces, nosotros, entre dudas, recuerdo que comentamos de que solamente se contagia por vía respiratoria. ¿Ya, chicos? Por saliva, no. Puede estar la saliva, puede tener micobacterium, sí, pero recuerden que es sensible a la luz, ¿no? Al secado, entonces eh, no se va a poder contagiar por allí, ¿no? Tiene que ser inhalado. Vía transplacentaria, generalmente cuando una mujer está embarazada, la placenta tiene un sistema inmunológico bastante fuerte, ¿no? Es como un búnker ahí que no permite que ingrese cualquier patógeno y las bacterias no llegarían. Tendrían que haber una gran cantidad de bacterias dentro de la sangre para que posiblemente trate de pasar, pero aún así le es muy difícil. Y contacto con sangre contaminada, como ya les mencioné, generalmente no es que tengamos una gran cantidad de bacterias circulando por nuestra sangre, ¿no? Se ubican en otros focos,
y allí es donde van a estar, ¿no? Donde nuestros pulmones. La siguiente pregunta dice, la lesión cardinal que define la respuesta inmunitaria frente a la tuberculosis pulmonar es el A, un absceso piógeno con neutrófilos, B, granuloma gaseoso con células gigantes de Langerhans, C, nódulo fibrótico sin necrosis, D, microabsceso de neutrófilos y eosinófilos. ¿Qué dice? A ver qué me responden los chicos. B. B, muy bien, es la B, ¿no? Un granuloma gaseoso. Esa es la principal característica. Gaseum, tener esa formita parecida de queso, ¿no? Que va a formar las cavernas precisamente. Y ahí es donde van a estar las células de Langerhans, ¿no? Que son los macrófagos que han fagocitado a al Mycobacterium tuberculosis más otros elementos, ¿no? Un absceso piógeno generalmente tiene a otras bacterias, ¿no? Que también son gram negativas, etcétera. Nódulos fibróticos sin necrosis, no, y un microabsceso de neutrófilos y eosinófilos podría confundirse, pero no es tanto los eosinófilos, por eso lo descartaría, ¿bien, chicos? Entonces, ahí está la respuesta a la B, la respuesta a la B, muy bien. En cuanto a la patogenia del Mycobacterium tuberculosis, estas gotículas que miden menos de 5 micrómetros, eso sí lo puede venir en su examen, va a ingresar por nuestra vía aérea superior, ¿no? Va a llegar a los bronquios y de ahí va a llegar a nuestros alveolos. Pero nuestros alveolos tienen mecanismos de defensa que son los macrófagos. Entonces ellos los van a fagocitar. Son nuestra primera línea de defensa, los fagocitan. Pero a la vez, estos macrófagos tienen mecanismo de poder llamar a otras interleucinas, la interleucina 6, la interleucina 10, que son células inflamatorias, no, perdón, son citoquinas inflamatorias. Estas citoquinas inflamatorias permiten la respuesta inmunológica, es decir, que más macrófagos lleguen, así como también los linfocitos T. Entonces llegan esos linfocitos, llegan los macrófagos y el macrófago lo va a fagocitar. ¿De acuerdo? Y una vez que lo fagocita, la bacteria va a tener mecanismos que van a inhibir a que el fagosoma pueda ser destruido. Esa es su característica. Pero como el cuerpo también se está, digamos, protegiendo, va a encapsularlo, a tratar de encapsularse toda esta reacción mediante un granuloma. ¿Y qué pasa con este granuloma? Que si es chiquito va a formar un complejo de Ghosn, que seguramente ustedes lo han visto en sus prácticas, que están llevando medicina interna, en una radiografía que es como un anillito, ¿no es cierto? Chiquito, se observa. Pero si no, ya va a enfermar. Cuando la persona baja su sistema inmunológico, baja sus defensas, va a empezar a formar estas cavernas, ¿no? Estas cavidades, que aquí ya se podría observar también. Y este es digamos, una imagen histológicamente de cómo se observa, ¿no? Lo que está más violeta son estos bacilos o citados y que están formando sus cavidades, ¿no? Sus cavernas. ¿En qué zona se ubican? En una zona más apical, porque recordemos que son aerobios estrictos. Entonces, si ustedes recuerdan, nos mencionaban que el pulmón es rico en la zona apical, digamos, en oxígeno y la parte basal menos, ¿no? Y se invierte esta relación en el flujo sanguíneo, donde las bases son mucho más irrigadas y en la superficie mucho, en la parte superior menos, ¿no? Por eso es que también cuando se toman los medicamentos, a veces es un tanto difícil o el tratamiento es largo por esa redistribución que tiene el pulmón a nivel sanguíneo, ¿no? Y la forma en la cual este patógeno ha encontrado de poder ubicarse en una zona un tanto estratégica, ¿no? Que también es, básicamente, es un mecanismo de vida, pues, ¿no? La vía de transmisión, recuerden, es respiratoria. Les pueden decir sexual, les pueden decir transplacentaria, como les mencioné, es respiratoriamente, es gotículas. Y hay una mayor probabilidad de infección cuando hay una mayor cantidad de organismos, es decir, de Mycobacterium, como también mayor cercanía del contacto y la ventilación no es buena. Por eso es cuando hay mucho hacinamiento, o porque en nuestro país es un problema de salud pública por el mismo hacinamiento, ¿no? Los mecanismos de ventilación no son buenos en los departamentos, en las casas, y por eso es que hay mayor contagio.
Y también la alimentación, que es clave, ¿no? Que bajen las defensas. O sea, pacientes con VIH, pacientes que están recibiendo tratamiento con corticoides, eh, u otras personas que tengan disminuido el sistema inmunológico, como diabéticos, por ejemplo, también son propensos a hacer tuberculosis, ¿ya? Sigamos. 4. Vamos a ver con esta parte de las pruebas diagnósticas. En un paciente con sospecha de tuberculosis pulmonar, ¿cuál es la prueba de primera línea para confirmar enfermedad y detectar resistencia a rifampicina? Imagínense, llega su paciente y ustedes quieren determinar, quieren confirmar y detectar resistencia. ¿Cuál prueba utilizaría? ¿Sí? Ya, por ahí me dicen, sí, muy bien. Sí. Sí, chicos. Espero que hayan llegado al mismo razonamiento que yo, porque cuando yo iba a mis prácticas, me confundió la preguntita un tanto, porque recuerdo que eso no era lo primero que se le decía al paciente, pues, ¿no? Generalmente cuando tenemos a un paciente viene con su tos, ¿no es cierto? Viene disminuido de peso, está con sudores nocturnos. Entonces, ¿qué se le mandaba a hacer? Se le pedía una prueba de esputo, ¿no? Osciloscopía, para que eso lo envíen al laboratorio y puedan observarlo mediante la tinción eh, y con ello determinar, ¿no? La cantidad de bacilos, definir si tiene o no tiene tuberculosis. Entonces decían, pero ¿cuál es el truquito de esta pregunta? Aquí nos dice, por más que nos digan de primera línea y uno pueda pensar que es mediante baciloscopía de Nielsen, aquí la palabrita clave dice confirmar y eso en su examen también chequéelo bien, dice confirmar y aún más acá la pregunta está más cantada, con resistencia. Eso es mediante una prueba molecular, ¿no? Que es mediante un PCR. Y aquí es el NAT que se utiliza mediante un Gen Expert, ¿no? Que es una prueba de amplificación de ácidos nucleicos, el NAT, ¿no? Que es una prueba molecular. Y ahí va a permitir no solamente detectar al, al Mycobacterium tuberculosis, sino también si tiene resistencia, ¿ya? Generalmente esta es una prueba confirmatoria, ¿ya? Es mucho más costosa, no está en todos los establecimientos de salud, pero sí sirve. Obviamente, la detección es en menos de 2 horas, ya tienen ustedes el resultado y pueden iniciarle el tratamiento a su paciente, ¿no? Sobre todo en aquellos que pueden tener mayor duda. Eh, la vaciloscopía, como les mencioné, lo que se le pide al paciente es que tenga básicamente una, que no es que escupa, sino que elimine, digamos, de el esputo y con ello ya se lo lleva al laboratorio, se lo tiñe a ese esputo con 100 Nielsen, porque no mediante gram, y se observa el microscopio y se contabiliza. De acuerdo a la cantidad, se informa, ¿no? Se le puede hacer una prueba cutánea de tuberculina, un PVD, pero como les comenté a un inicio, esta prueba, si alguien ya ha sido vacunado o si ya ha tenido contacto, ¿no? Y ha generado cierta resistencia, no resistencia, cierta inmunidad, podríamos decirlo así, va a salir positiva, entonces no nos serviría. Un cultivo en medio lobsonyense se puede hacer, pero el cultivo demora tiempo, más de un mes, porque también recuerden que este Mycobacterium tiene crecimiento lento. Entonces, no es una prueba, sí es una prueba confirmatoria, sí se puede utilizar, pero no nos define resistencia, ¿ya? Cultivo sí es también confirmatorio, ¿ya? Eso dice la norma técnica. Muy bien, chicos. La siguiente pregunta. Según la OMS y la norma peruana, el régimen clásico de 6 meses para tuberculosis sensible, ¿cuál es? ¿Recuerdan? Nice. Yo creo que sí. Muy bien, es la A. Sí, chicos, es la A. Y si no, aquí te dice, miren la trampita, no trampita, sino como que te sopla un poquito la pregunta, que eso también puede, viene en su examen. Yo recuerdo que cuando tomé el examen, algo así venía, cositas como que detalles en la pregunta que me hacían inferir la respuesta. Yo, por ejemplo, nunca he sido muy buena, chicos, aprendiéndome los nombres, pero sí correlacionando. Entonces, algo así yo trato de aprender. Aquí me dice, por ejemplo, 6 meses, ¿no? Entonces, acá suma 6 meses, acá suma solamente 4 meses. Y a los demás también suman 6 meses, ¿no? Entonces esta la descarto, por ejemplo. Y el esquema básicamente es utilizar por 2 meses diariamente isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Y luego 4 meses
isoniazida y rifampicina, una dosis. Antes el esquema, la norma técnica la ha cambiado en el 2024. Cuando yo estaba llevando medicina interna, el esquema era a llevar 3 dosis por 4 meses, recuerdo, isoniazida, pero aquí solamente una dosis, ¿ya? Este es el nuevo esquema que ha establecido eh, el Ministerio de Salud y que lo que busca actualmente o las investigaciones es que se acorte el tratamiento. ¿Por qué? Porque ello genera mayor adherencia. Y no es fácil estar tomando pastillas todos los días. Acá imagínense, son 4 pastillas todos los días el paciente y dependiendo de la dosis, ¿no? Porque algunas se tiene que tomar 2 por la cantidad, de acuerdo al peso, que eso se determina. Entonces es un poco complejo llegar con la adherencia al paciente, ¿no? Por eso lo que busco ahora es que se acorten los tratamientos. Y es la respuesta correcta la A. Muy bien. Entonces, en cuanto a la clínica, ya les mencioné, el paciente llega con su oración, bueno, tiene fiebre, ¿no? Ha disminuido de peso, está asténico, con abulia, ¿no? Presenta tos, cierta expectoración también, eso recuérdelo, y utilizamos el término de sintomático respiratorio, ¿no? Una persona que presenta tos y flema por 15 días o más. Esas dos características nada más le es suficiente para que ustedes puedan sospechar de tuberculosis y ya continúen con las otras pruebas, pues, ¿no? ¿Cómo es el diagnóstico? Generalmente, aquí ya les he comentado de algunas pruebas que se utilizan, ¿no? Ya sea del PPD, ¿no? Que es utilizado para pruebas de hipersensibilidad. Ustedes, si quieren, pueden hacer su PPD y lo más probable es que tengan, que les pueda salir positivo porque son estudiantes de medicina, están en contacto con pacientes, van al hospital, ¿no? Se puede hacer también un cultivo, pero con el cultivo necesita ciertas características, que esté con 37 grados, en medio del Lobstein-Jensen, que es rico en proteínas, de 12 a 24 horas como tiempo de generación, de 3 a 6 semanas de incubación. Entonces, las colonias van a ser así, secas, ásperas, este colorcito beige, ¿no? Un tanto perladas a veces. El NAT, que es para confirmar, y un frotis también ha sido resistente, que se muestra de esputo e incluso de líquidos cefalorraquídeo, ¿no? Que primero se centrifugan y luego se tiñen. ¿Cuál es el flujograma? El flujograma nos dice que si ustedes tienen un paciente sintomático respiratorio, es un caso presuntivo de tuberculosis. Entonces, si la respuesta es sí, van a hacer una prueba bacteriológica, ¿no? Es mediante el esputo, ¿no? De vaciloscopía. Positivo, inicia el tratamiento. Negativo, hace nuevamente consulta médica. Y si no sospechan, es solamente seguimiento. Puede ser una neumonía, puede ser otro problema respiratorio, ¿no? Y esta es una forma pasiva, cuando el paciente llega al hospital, pero también hay una forma activa, que esto seguramente hace años, no sé si ustedes recuerdan, que en la clínica de San Marcos, siempre nos tomaban nuestras radiografías, ¿no? Y dijeron que había un brote, tuberculosis, etcétera. Y la pregunta era, ¿se puede detectar por una radiografía tuberculosis? No, o sea, es una forma de tamizaje. Ciertos patrones nos van a determinar, digamos, que pueda presentar tuberculosis, ¿no? O que esté ahí latente la tuberculosis, pero no es una prueba confirmatoria, ¿no? Se tiene que hacer más investigación, o sea, otras pruebas. Una prueba bacteriológica, ¿no? Y si es positiva, inicia tratamiento, si no, nuevamente consulta médica. Y si no es si no se sospecha, pues hacen evaluación médica, ¿no? Así es. Entonces, espero que haya quedado un poquito claro el concepto en cuanto a qué se debe hacer. Si me dicen confirmatoria, cultivo o prueba molecular. Si me dicen detección temprana, ¿no? O tamizaje, puede ser una prueba bacteriológica, ¿no es cierto? Que es mediante vaciloscopía o en su defecto una radiografía de tórax, que también está catalogado como tamizaje en la norma técnica, chicos. Bien, en cuanto al tratamiento, se van a utilizar diversos fármacos según la norma técnica, ¿no? Recién la han cambiado y aquí está cuando hay una primoinfección, ¿no? Es decir, una primera vez que se ha infectado. 2 meses de isoniazida, rifampicina, etabutol y piresamida y 4 meses de isoniazida y rifampicina. Obviamente aquí no hay resistencia, ¿no? Porque hay una primera infección. Y todo este es el cuadrito que pueden revisarlo, pueden darle una chequeadita ya cuando tenga más tiempo. Yo creo que si les preguntan, les van a preguntar sobre la TBC sensible, ¿no? El tratamiento.
Y eso no solamente les sirve para infectología, sino también cuando vayan ya a sus prácticas en neumología, ¿no? Y ustedes también han visto las complicaciones que tiene la tuberculosis son complejas de manejar. Los pacientitos llegan con muchas veces bronquiolitis infectadas, ¿no? Mucha mucosidad, tiene que darle tratamiento, hacer también fisioterapia respiratoria y es todo un manejo. Incluso les comento que la estrategia de salud, al ser un problema de salud pública, eh, tiene presupuesto que es independientemente de si tú perteneces al CIS, si tú perteneces al MINSA, no. En cualquier establecimiento de salud uno puede ir a hacerse su prueba de vaciloscopía y es gratuito. Son 2 muestras y si las dos salen negativas, pues check para ustedes. Pero si sale una positiva, tienen que preocuparse y atenderse, pues, ¿no? Eh, es importante utilizar tal vez desinfectantes activos, pero más que desinfectantes es que haya ventilación en su casa, se alimenten bien y eso también pueden recomendarle a sus pacientes, ¿no? Ese seguimiento de casos y gestión posterior a exposición. ¿Cuándo deja de infectar a un paciente, ¿no? Ustedes tienen, por ejemplo, un caso que llega a su establecimiento de salud y les va a preguntar, doctor, ¿después de cuánto tiempo yo dejo de infectar, no? ¿Cuánto tiempo creen ustedes, chicos? ¿Tienen alguna idea? ¿O es que tiene que terminar los 6 meses y ahí recién le decimos que va a dejar de infectar? Les comento que en la norma técnica y también en revisión de bibliografía dice que después de 14 días ya la persona, el paciente, deja de ser infeccioso, ¿ya? Deja de ser infeccioso, es decir, de contagiar. Todavía tiene la tuberculosis, porque tiene que terminar el tratamiento, pero ya deja de infectar. Disminuye la carga de bacterias en más del 90% a los 14 días nada más. Entonces, lo demás es para tratar de evitar otras complicaciones y obviamente que la bacteria se elimine eficazmente, porque como ustedes han visto, tiene mecanismos de resistencia altamente, ¿no? Eficaces. Entonces, después de los 14 días se dejaría de infectar, pero igualmente se le recomienda que siga utilizando medidas preventivas, pues, ¿no? Pero ese es por ahí si las preguntan. Y la última pregunta es esta. De acuerdo con la norma técnica 2024 y el último informe en TV Perú 2024, 2030, no es 2024, es 2030, es una estrategia que es finalización de la tuberculosis el 2030, una estrategia, ¿no? Que va a incluir no solamente pues tamizaje, prevención, sino actuar con otros determinantes, ¿ya? Y la vigilancia, que hay programas en el cual se sube toda la información de los pacientitos y desde ahí se va haciendo el monitoreo. Nosotros como médicos generales lo que hacemos es tratar la TBC sensible, ¿ya? Pero si hay otro cuadro de reinfección, eso ya lo hace un médico consultor. Chicos? Entonces, la dirección de un hospital de Lima debe iniciar la investigación de contactos domiciliarios de un paciente con TBC pulmonar basífila confirmada. ¿Cuál es el límite máximo de tiempo que establece la norma para visitar el hogar, tamizar a todos los convivientes y registrar los hallazgos en el SIG-TV? Eso es un programa, ¿no? Ahí se sube todo, los pacientes, toda la información de los pacientes que tienen tuberculosis y que están siguiendo su tratamiento. ¿Cuánto es el tiempo, más o menos, ustedes creen? ¿Alguna idea, chicos? Bueno, como es un datito así que es random, porque deberían haberlo visto en la norma técnica, es 24 horas, ¿sí, chicos? Nos dice que hasta 24 horas tiene el personal de salud, generalmente son las enfermeras quienes van a hacer el seguimiento o tamizar a los convivientes, ¿no? Desde niños hasta adultos. Los tamizan y les dan su esquema para prevención, que generalmente solamente se utiliza isoniazida. ¿Ya, chicos? Y durante 6 meses. Esto sería todo. No sé si tienen alguna consulta. Para su examen, siento que les va a venir, si les viene alguna preguntita, es el modo de infección, vía respiratoria, no o inhalación. El tratamiento es de TB sensible, si les viene.
Eh, Les puede venir también en cuanto a diagnóstico, ¿no? Hay cositas que ya les traté de diferenciar, si hice confirmatorio, si hice de primera línea nada más, etcétera. Eso sería, chicos. No sé si tienen alguna otra consulta más, si no por ahí daría por finalizada la exposición. Busqué su diapositiva para ver qué cositas de repente ha dejado su profesor, pero no encontré, la verdad. Entonces, ahí nos quedaríamos, ¿ya? Muchas gracias, chicos, por estar aquí. Muchos éxitos en su examen. Yo sé que lo van a hacer bien. Y ante cualquier duda, consulta, aquí estamos, como hermanitos mayores. Cuídense, chicos. Éxitos. Chao.